Hola a todos. Lo que estoy a punto de contarles es algo que ha dividido a mi ciudad. Ha destruido un matrimonio de 7 años y me ha convertido en el villano de una historia donde yo solo quería ser el hombre honesto. Todo comenzó hace 6 meses, durante la celebración del 60 cumpleaños de mi suegro, don Alberto. Para que entiendan la magnitud de esto, deben saber quién es Alberto. En nuestra región, él es prácticamente un santo. Es un empresario multimillonario que construyó un imperio desde cero, o al menos eso decía la leyenda oficial. Es famoso por sus donaciones a orfanatos, por construir escuelas y por ser el pilar moral de la comunidad. Mi esposa, Sofía, lo idolatra. Ella creció bajo la sombra de este gigante, intentando siempre estar a la altura de los valores de esfuerzo y honestidad que su padre predicaba en cada cena familiar. Yo siempre me sentí el hombre más afortunado del mundo. Vengo de una familia de clase media, soy contador y siempre he valorado la transparencia por encima de todo. Cuando me casé con Sofía, sentí que entraba a una familia de la realeza moral. Alberto me trataba como a un hijo e incluso me confió la contabilidad de algunas de sus fundaciones menores. Pero todo cambió esa noche del cumpleaños. La fiesta era una exhibición de opulencia, caviar, champaña de miles de dólares y la élite política del país presente. Alberto, en un momento de embriaguez y euforia, me llevó a su despacho privado. Hijo, me dijo, tambaleándose un poco, eres un buen hombre, pero eres demasiado cuadrado. La vida no es blanca o negra, es gris. Te voy a dar un regalo que te asegurará el futuro a ti y a mis nietos. Me entregó una llave pequeña y una dirección de una bodega en las afueras de la ciudad. No le digas nada a Sofía todavía. Ve mañana solo, es hora de que seas parte del verdadero negocio. Esa noche no pude dormir. Sofía estaba radiante, hablando de cómo su padre era el ejemplo vivo del sueño americano en versión latina. Yo sentía un nudo en el estómago. A la mañana siguiente, conduje hasta la bodega. Esperaba encontrar documentos de una nueva empresa o quizás una colección de autos clásicos, pero lo que encontré fue una oficina oculta detrás de unos estantes metálicos. En esa oficina había cajas y cajas de archivos antiguos, pero no de empresas de construcción. Eran registros de propiedades que habían sido arrebatadas de forma ilegal a familias campesinas hace 30 años, durante una crisis de tierras muy famosa en nuestra zona. Pero eso no era lo peor. Encontré libros contables dobles que mostraban que las famosas escuelas de Alberto fueron construidas con materiales de pésima calidad, desviando el 70% del dinero de las donaciones a cuentas en paraísos fiscales. Lo más desgarrador fue encontrar una serie de cartas. Cartas de personas que habían intentado denunciarlo y que, según las notas de los abogados de Alberto, habían sido silenciadas mediante sobornos masivos a la policía y amenazas. Mi suegro, el filántropo del año, era en realidad un criminal que había cimentado su fortuna sobre el sufrimiento de cientos de personas y el robo de fondos destinados a niños pobres. Me quedé allí sentado, en la oscuridad de esa bodega, con las manos temblando. En una pared había una foto de una Sofía de 5 años sentada en las piernas de su padre. Él la miraba con amor, el mismo amor con el que un lobo cuida a su cachorro mientras devora al resto del rebaño. Tenía dos opciones: guardar la llave, aceptar el dinero y vivir una vida de lujos manchados de sangre, o destruir el pedestal en el que mi esposa tenía a su padre y, probablemente, destruir mi vida con ella. El dilema me estaba consumiendo vivo. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que su vida perfecta es en realidad una mentira financiada por el crimen? Salí de esa bodega con la sensación de tener las manos manchadas de algo que no se quita con agua. Conducir de regreso a casa fue una pesadilla. Cada vez que veía un espectacular con el logo de las empresas de Alberto o pasaba frente a una de sus obras de caridad, sentía un impulso de gritar. Cuando llegué, Sofía me esperaba con una sonrisa y una carpeta llena de folletos de viajes. Estaba planeando unas vacaciones familiares a Europa para celebrar el éxito del cumpleaños de su padre. ¿Qué te dio mi papá?, preguntó con esa curiosidad infantil que siempre me había parecido encantadora, pero que ahora me aterraba. Mentí. Le dije que era solo la documentación de un terreno que él quería que yo auditara para un futuro proyecto. Fue la primera vez que le mentí de verdad a mi esposa, y el peso de esa mentira se sintió como una losa de concreto.
Pasaron las semanas y mi comportamiento empezó a cambiar. Me volví paranoico. Como contador, no podía evitar hacer cálculos mentales. Cada joya que Sofía usaba, cada colegiatura de nuestros hijos, cada cena lujosa, todo venía de ese dinero. Empecé a investigar por mi cuenta, usando los nombres que encontré en las cartas de la bodega, localicé a una de las familias afectadas, los Martínez. Viven en una zona rural, en la pobreza absoluta, después de que Alberto les quitara sus tierras mediante un juicio amañado hace 2 décadas. Ver la realidad de esas personas comparada con nuestra mansión me destrozó por dentro. Intenté hablar con Alberto. Lo busqué en su oficina, decidido a confrontarlo. Él me recibió con un whisky caro y los pies sobre el escritorio. Cuando mencioné la bodega y los documentos de los Martínez, su expresión cambió en un segundo. La calidez del suegro amoroso desapareció y vi, por primera vez, los ojos del depredador. «Escúchame bien, muchacho», me dijo con una voz gélida. «Esa llave fue una prueba. Te di la oportunidad de ver cómo se construye el mundo real. Sofía no tiene la fortaleza para saber estas cosas. Ella necesita vivir en su mundo de cristal para ser feliz. Tu trabajo es mantener ese cristal intacto. Si hablas, no solo me destruyes a mí, la destruyes a ella. ¿Quieres ser el responsable de que tu esposa sepa que su padre es un monstruo? ¿Quieres que tus hijos crezcan en la vergüenza? Esa fue su jugada maestra. Usar mi amor por Sofía como una celda. Esa noche, Sofía me confrontó. Me dijo que me sentía distante, que ya no la tocaba y que parecía que estaba en otro lugar. Estábamos en nuestra habitación, un lugar que de repente se sentía frío. Estuve a punto de decírselo. Tenía las palabras en la punta de la lengua. Quería decirle, tu padre no es quien crees. Pero la vi mirar una foto de su infancia con él y me acobardé. Me sentí un cobarde, un cómplice pagado por el silencio. Empecé a beber. Yo nunca había sido un hombre de vicios, pero el secreto me estaba devorando la piel. En las cenas familiares, cuando Alberto hacía un brindis por la honestidad y la familia, yo sentía que me ahogaba. Empecé a recopilar pruebas en secreto, escaneando los documentos de la bodega y guardándolos en una nube encriptada. No sabía qué iba a hacer con ellos, pero necesitaba una póliza de seguro. La tensión llegó a su punto máximo cuando Sofía anunció en una cena con sus padres que quería postularse para la presidencia de la Fundación Alberto. Ella quería expandir el legado de integridad de su padre. Alberto sonreía orgulloso, dándome una mirada de advertencia. Yo sentí que el mundo se desmoronaba. Si Sofía asumía ese cargo, ella misma empezaría a firmar documentos fraudulentos sin saberlo. Se convertiría en el escudo legal de los crímenes de su padre. Tenía que actuar. Si dejaba que ella aceptara, la estaría condenando a la cárcel o a una vida de culpa eterna. Pero si la detenía, tendría que contarle la verdad que la rompería en 1000 pedazos. El dilema ya no era solo sobre el dinero de Alberto, era sobre el alma de mi esposa. Debía dejarla vivir en una mentira feliz o darle una verdad que la dejaría huérfana en vida. El anuncio de Sofía sobre la presidencia de la fundación fue el detonante. Esa noche, después de la cena, el silencio en nuestra casa era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ella estaba emocionada, haciendo planes sobre cómo llevaría la integridad de la familia a nuevos niveles. Yo la miraba y no veía a la mujer de la que me enamoré. Veía a una víctima a punto de ser sacrificada en el altar de la codicia de su padre. Sofía, no puedes aceptar ese cargo, solté de repente mientras ella se cepillaba el cabello frente al espejo. Ella se detuvo y se rió, pensando que era una broma. ¿De qué hablas? Es el sueño de mi vida, es lo que mi padre siempre quiso para mí. No, Sofía, insistí, levantándome de la cama. Es lo que él necesita de ti. Necesita tu cara limpia y tu reputación impecable para seguir escondiendo la basura que hay debajo de sus empresas. Tu padre me dio la llave de una bodega. He visto los libros, Sofía. He visto cómo le robó a los campesinos, cómo desvió dinero de los huérfanos. Si firmas esos papeles de la fundación, te conviertes en su cómplice. La reacción de Sofía no fue lo que yo esperaba. No lloró, ni me pidió pruebas. Se puso roja de ira. Me gritó que era un envidioso, que no podía soportar que ella tuviera más éxito que yo y que mi
complejo de contador me hacía ver fantasmas donde solo había negocios exitosos. Mi padre es un santo y tú eres un hombre pequeño que intenta derribar a un gigante, gritó antes de salir de la habitación y dar un portazo. Pasé la noche en el sofá, sabiendo que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Alberto me llamó. No gritó. Su voz era un susurro peligroso. Te di una oportunidad, hijo. Ahora, prepárate. En menos de 24 horas, mi vida empezó a desmoronarse. Recibí una notificación de que mi licencia como contador estaba siendo investigada por irregularidades en una auditoría antigua. Me di cuenta de que Alberto tenía gente en todas partes. Me estaba asfixiando profesionalmente para que me quedara callado. Sofía se mudó a la casa de sus padres y se negó a contestar mis llamadas. Mis propios hijos me miraban con miedo cuando iba a buscarlos a la escuela, porque su abuelo les había dicho que papá estaba muy enfermo de la cabeza. Me quedé solo en una casa vacía, con mi carrera en ruinas y mi familia odiándome. Fue entonces cuando la tristeza se convirtió en una rabia fría. Si iba a caer, no lo haría solo. Decidí que el mejor escenario para la verdad no sería una oficina privada, sino la gala anual de la Fundación Alberto, que se celebraba esa misma semana. Era el evento social más importante del año. Todos los medios de comunicación estarían allí para ver a Sofía tomar posesión de su cargo. Pasé 3 días preparando un archivo digital. No solo escaneé los documentos, sino que grabé testimonios de las familias que Alberto había destruido. La noche de la gala, me puse mi mejor traje. Entré por la puerta trasera del hotel de lujo, usando mis antiguos accesos de cuando auditaba sus cuentas. El salón estaba lleno de luces y cámaras. Alberto estaba en el escenario, presentando a Sofía. Mi hija personifica todo lo que es justo en este mundo, decía él con una sonrisa que me revolvía el estómago. Sofía se acercó al micrófono, con un vestido elegante, lista para firmar el acta constitutiva frente a los notarios y la prensa. Justo cuando iba a poner la pluma sobre el papel, las luces del salón se apagaron. En la pantalla gigante detrás de ellos, donde debería haber aparecido un video promocional de la fundación, comenzó a reproducirse mi archivo. Primero, el rostro de una anciana llorando porque Alberto le había quitado sus tierras. Luego, las gráficas que mostraban el desvío de millones de dólares a cuentas en las Islas Caimán. Y finalmente, un audio que grabé en secreto en su oficina, donde Alberto decía claramente: Sofía no tiene la fortaleza para saber estas cosas. Su trabajo es mantener ese cristal intacto. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Vi a Sofía congelarse en el escenario. Vi a Alberto palidecer, buscando desesperadamente a alguien a quien culpar. Yo estaba al fondo del salón, con el control remoto en la mano. La policía, que ya había recibido una copia de los archivos de forma anónima horas antes por mi parte, entró al salón. Pero no venían por mí. Caminaron directo hacia el escenario, hacia Alberto. En ese momento, Sofía me encontró con la mirada entre la multitud. Sus ojos no tenían gratitud, no tenían alivio. Tenían un odio tan profundo que me hizo dar un paso atrás. Había salvado su integridad legal, pero había asesinado la imagen del hombre que ella más amaba en el mundo. La policía se llevó a Alberto esposado en medio de un estallido de flashes fotográficos. Sofía se desplomó en el suelo, llorando sobre el escenario frente a todo el país. Yo salí del hotel caminando mientras la lluvia empezaba a caer, preguntándome si la verdad realmente nos hace libres o si a veces simplemente nos deja más solos que nunca. El juicio de Alberto fue el evento del siglo. Durante meses, los periódicos no hablaban de otra cosa. Gracias a las pruebas que filtré, el caso fue sólido como una roca. Alberto fue condenado a 25 años de prisión por fraude, extorsión y asociación ilícita. Su imperio se desmoronó como un castillo de naipes. El gobierno confiscó sus cuentas y sus mansiones para intentar indemnizar a las víctimas. Pero para mí, el juicio real no fue en la corte, sino en mi vida privada. Sofía nunca volvió a casa. A pesar de que los abogados y la fiscalía le explicaron que yo la había salvado de ir a prisión junto a su padre, ella no podía perdonarme. Para ella, yo no fui un héroe de la justicia. Fui el hombre que entró en su santuario y le prendió fuego a todo. Vendió nuestra casa, que estaba a su nombre, y se mudó a otra ciudad con nuestros hijos. Mis hijos. Esa es la parte que más duele. El mayor, que tiene 10 años,
Se niega a hablar conmigo. La última vez que lo vi, me gritó que yo era un traidor y que odiaba que su abuelo estuviera en una celda por mi culpa. Los niños no entienden de libros contables ni de tierras robadas. Ellos solo entienden que su abuelo, el hombre que les regalaba juguetes y los llevaba a pescar, ya no está. Me quedé sin carrera. Aunque legalmente se demostró que yo no cometí ninguna irregularidad, la reputación de un contador que traiciona a sus clientes, incluso si son criminales, queda marcada. En el mundo de los negocios, la lealtad se valora más que la ética. Ahora trabajo de forma independiente, haciendo auditorías pequeñas para negocios locales, viviendo en un departamento de una sola habitación que huele a humedad y a soledad. Un año después de la gala, recibí una carta de Sofía. Pensé que sería el perdón, o quizás una invitación para ver a los niños, pero era una notificación de divorcio y una nota escrita a mano que decía: hiciste lo correcto, pero lo hiciste de la forma más cruel posible. Pudiste haberme salvado en privado, pero elegiste humillarme frente al mundo. Disfruta tu verdad, porque es lo único que te queda. Esas palabras me persiguen todas las noches. A veces me pregunto si tenía razón. ¿Podría haberlo hecho de otra manera? Tal vez. Pero Alberto nunca se habría detenido. Él me habría destruido si yo hubiera intentado jugar bajo sus reglas. La única forma de vencer a un monstruo de ese tamaño era exponerlo a la luz del sol, donde todos pudieran verlo. Hace unos días viajé al pueblo de los Martínez, la familia campesina a la que Alberto le quitó todo. Ahora han recuperado sus tierras gracias a la restitución del gobierno. Los vi trabajando en el campo, con una dignidad que antes no tenían. El padre de familia me reconoció y me invitó a pasar. Me dio las gracias con un apretón de manos que se sintió más real que cualquier lujo que tuve en mi vida anterior. Usted nos devolvió nuestra vida, me dijo. En ese momento, mirando el atardecer sobre aquellas tierras recuperadas, sentí un poco de paz. Mi vida personal está en ruinas. He perdido a mi esposa, el respeto de mis hijos y mi estabilidad económica. Vivo con la etiqueta de traidor sobre la espalda. Pero cuando apoyo la cabeza en la almohada, ya no siento ese nudo en el estómago. Ya no hay mentiras. Ya no hay sangre en el dinero que pago por mi comida. He aprendido que la honestidad es el lujo más caro del mundo. No todos pueden pagarlo. Yo lo pagué con todo lo que tenía. Ahora, mientras espero que el tiempo cure las heridas de mis hijos, solo puedo mirar al frente. ¿Soy el idiota? Destruí a mi familia para hacer lo correcto. Me quedé solo por defender a extraños que nunca conoceré. El mundo dice que soy un héroe, pero mi corazón dice que soy un hombre que perdió todo por una llave que nunca debió recibir. Al final, la verdad no te hace libre. La verdad te deja desnudo ante el mundo, y ahora tengo que aprender a caminar así.